el estudio sobre el libro de Josué. Espero que todo aquel que se vaya a unir a nosotros a través de este medio, podamos aprender, podamos tomar ventaja de esta oportunidad que tenemos en esta tarde. Amén. Pero antes quisiera elevar una oración para que Dios nos dé la sabiduría, pero también por aquellos que están sintiéndose solos, que se están sintiendo enfermos, que se están sintiendo desesperados. Acordémonos que el Señor no pone carga que nosotros no podamos llevar. Y para aquellos que tenemos conocimiento de la palabra y de las promesas de Dios, para que también a aquel que se siente desfallecer. Amén. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, a ti damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor, en el cual, Padre Santo, nos permitiste abrir los ojos a una bodilla, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor, porque podemos, Señor, ver la grandeza de tus manos. A pesar, Señor, de esta enfermedad, de esta virus que se está moviendo, Señor, que para el hombre común, Señor, es algo inaceptable, es algo con el cual un enemigo que no ven, que no hay una medicina como contrarrestarlo, pero sabemos, Señor, que estamos protegidos bajo tus alas, escondidos en tu mano, Señor. Así por todo aquel te vengo pidiendo, Señor, que está desesperado, Señor, que está afligido, que ve, Señor, que esta enfermedad como algo que de muerte, pero tengamos, Señor, aquella seguridad que aquellos que somos conocedores de ti y aquellos, Señor, que han oído de ti, que venga aquella, Señor, seguridad de que tengamos temor al que mata el alma y no al que mata el cuerpo. Porque, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Así te pido, ya sea, Señor, por aquellos que están a distancia, que están lejos, Señor, como aquellos que están cerca, Padre Santo. Por aquellos que están en este país de Estados Unidos, por aquellos que están en aquel país de Centroamérica, por aquellos que están en México, por aquellos que están en Europa, por aquellos que están en Sudamérica, Señor, por aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido, por aquellos, Señor, que no tienen la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, de aquellos, Señor, que sienten aquel vacío de no poderle decir un último adiós, pero aquellos que somos conocedores de la verdad, a aquellos que tú nos has llamado, tenemos la seguridad, Señor, que ellos van a una mejor vida. Aquellos que han muerto conociéndote de ti, temiendo de ti, Señor. Gloria sea tu santo nombre en esta tarde, Señor. Te pedimos de igual manera que abras los cielos y derrames de tu Santo Espíritu. Que venga, Señor, a guiarnos a través de tu palabra. Oh, Señor, proveyéndonos de aquella sabiduría como solamente tú lo sabes dar. Gracias, oh Cristo bendito de la gloria. A ti sea toda honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así entramos en los próximos de 20 a 30 minutos. Vamos a estar escudriñando. Pienso que podemos terminar el libro de Josué en esta noche. Y nos quedamos en el capítulo 21. Y vamos a comenzar del verso 1, donde el capítulo 21 mayormente habla de la heredad a los levitas. Si usted se recuerda en capítulos anteriores o en libros anteriores, los levitas no tenían herencia. ¿Por qué? Porque eran propiedad de nuestro Dios. Míos son los levitas, dijo nuestro Dios. Esos quedaron en pago. Ahora, pero de igual manera ellos no iban a tener heredad de ninguna manera aquí en la tierra. Pero sus hermanos iban a ser sus proveedores. Amén. Con esto no nos confundamos, hermanos, de que pastores, líderes, los tiene que mantener la iglesia. No. Acordémonos del apóstol Pablo. Dijo que para no ser gravoso, él también trabajaba para poder costear sus gastos seculares. Cuando me refiero a gastos seculares es su ropa, su calzado, y aún él proveía para el ministerio. Amén. Pero ese será otro estudio en otra ocasión. Ahora vamos a entrar en el capítulo 21. Y vamos todos
a entrar en esta palabra. Y dice así, los jefes del verso 1, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová en estas ciudades con sus ejidos. Cuando se refiere a ejidos, se refiere a tierra donde sembrar. Las ciudades eran donde habitar, pero ejidos eran donde plantar, donde cultivar, porque de ello ellos se iban a mantener a sus familias, a toda lo que era la ciudad. Amén. Entonces los hijos de Israel comenzaron a proveer para los levitas de todas las tribus que ya se les había dado su herencia. Vinieron ellos y aportaron o dieron una parte de su herencia, o sea, de sus propiedades, para que allá habitaran los levitas. Cada uno de ellos fue dando conforme a Dios había estipulado. Amén. Entonces tenían un patrón en el cual seguir. De esa manera los levitas podían enfocarse en seguir administrando, o sea, sirviendo en lo que era a nuestro Dios. Así no había que desviarse o no había cómo dejar de administrar a nuestro Dios. Amén. Ahora, eso lo encontramos del verso 1 al verso 4. Vamos a ir hasta el verso 43, ya que lo que resta de los demás versos habla de cada uno de las tribus que fue dando y cómo la fue distribuyendo para quien iba dándola. Amén. Del verso 43 habla de cómo Israel viene a ocupar las tierras. Amén. Y dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Acordémonos, ¿quiénes eran los padres de Israel? Era Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Porque si usted recuerda, de Jacob es donde se desprenden las 12 tribus, los 12 hijos de él. Recuerde que José no poseyó su herencia. ¿Por qué? Porque sus hijos vinieron y tomaron el lugar de él. Amén. Entonces vienen y ellos la poseyeron y habitaron en ella. Ahora dice el verso 44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ahora, vea, cuando Dios está en el asunto, no hay potestad, no hay demonio, no hay nada que nos pueda hacer nada. Puede llegar a molestarnos, puede llegar a quitarnos la paz, pero no puede vencernos. ¿Por qué? O quitarnos aquello, porque Dios nos lo ha dado. Amén. Ahora dice el verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y cuando dice que todo se cumplió, quiere decir, hermano, que Dios cumplió el pacto que había hecho con ellos. Pero aquí quiero leer una de mis notas para usted. Dice, no faltó palabra. Ahora en día es lo que más falta en los hogares cristianos. Porque nos enfocamos, ¿sabe qué? En invertir. ¿Invertir en qué? En los programas de televisión. En invertir en qué? En cosas que no traen ningún provecho a la vida espiritual del ser humano. Con esto, ojalá pudiéramos, óigame, pasar todo el tiempo buscando la comunión con Dios o con comunión con Dios. Pero no es así. Algunos decimos, yo tengo una vida y quiero vivirla. Qué bueno que la pueda vivir. Pero vivirla conforme Dios nos está pidiendo.
A veces creemos que la vida del cristiano es una vida aburrida, una vida sin alegrías, donde todo el tiempo serio, con la camisa, hermanos, abotonada hasta la nuca, a las mujeres con unas faldas hasta el tobillo. No nos equivoquemos. Dios no viene a ver cómo está tu exterior. Dios lo que quiere ver es cómo está tu corazón. Con esto tampoco tomemos, pero es que yo no le hago mal a nadie. No. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hay una demanda de parte de Dios. Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Dios ha prometido que Él nos va a dar la victoria. Pero hay algo que nosotros tenemos que dar a cambio. El Señor Jesús dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y a veces nos equivocamos. Es que yo pienso, no, es que en su mente, óigame, se forman todas las ideas, se forman todos los planes. Pero dice que de la abundancia del corazón habla la boca, no de lo que tengo en mi mente. ¿No le ha pasado a usted que a veces hace planes o dice, voy a hacer algo? Se pone un plan, voy a hacer algo. Pero de repente se le cambiaron los planes y se le olvidó lo que usted había dicho. ¿Por qué? Porque lo pensó. Lo pensó, pero cuando lo guardamos en el corazón, lo vamos a tener allí palpable y que nos va a estar repitiendo todo el tiempo. Vea lo que dice. Subrayan la felicidad, la fidelidad de Dios en cumplir su palabra a los antepasados. Ahora, porque Él les había dado, o sea, hablando lo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque Él les había dado la tierra prometida a los descendientes. O sea, lo que les había prometido a ellos. Acordémonos, Abraham tuvo un solo hijo de la promesa. Algunos dirán, disculpe pastor, usted está equivocado. No solo tuvo uno, tuvo dos. Sí, tiene razón usted. Tuvo a otro hijo, pero ese no era el de la promesa. El de la promesa era Isaac. Amén. Entonces, podemos ver que Dios le prometió que le iba a levantar descendencia. Le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, estamos hablando de multitudes. Ahora, pero ¿cómo puede salir de un solo hombre multitudes? Eso preguntémoselo a Dios, porque Dios fue el que cumplió esa promesa. Y podemos ver que lo que les había prometido a los descendientes lo cumplió. En el libro de Josué presenta la conquista de Canaán tanto completa como incompleta. Dios fue fiel en el cumplimiento de su promesa para los israelitas. Sin embargo, ellos tenían que hacer su parte al obedecer fielmente al pacto. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Yo predico a Cristo. Yo no predico un ministerio. Yo no predico un movimiento. Yo no predico, óigame, una secta. Yo predico al Cristo vivo. Si alguien me dice, ¿a qué ministerio usted representa? Yo represento a Cristo. Vivo por Cristo, sirvo a Cristo, soy esclavo de Cristo. Porque si tú no eres esclavo de Cristo, entonces eres esclavo del otro. Porque solo hay solamente dos señores. El príncipe de este mundo y el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces debemos de... a veces tenemos que sentarnos un momento y pensar, ¿a quién le estoy sirviendo? ¿A quién estoy siendo fiel? Porque muy rápido a nosotros se nos olvida. El pueblo de Israel, ese era el problema que tenía. Mientras había abundancia, había bonanza,
había paz, se comenzaban a olvidar. Se comenzaban a olvidar del pacto que Dios había hecho con ellos. Se comenzaban a olvidar de las promesas que ellos le habían hecho a Dios. Porque Dios, todo lo que Él prometió, todo lo cumplió. ¿Mm? Pero a veces se nos olvida. Parece que tenemos amnesia. Pero una amnesia a nuestro propio provecho. Amén. Continuamos y dice, fielmente a su pacto, pero o no lograrían poseer por completo la tierra. Yo he escuchado a muchos que dicen, pastor, yo le he pedido al Señor tantas cosas y y todavía no he logrado, pero ni siquiera una cuarta parte. Yo te pregunto, ¿cuánto tú le has sido fiel a Dios? Y a veces creemos, hermano, que poner una cantidad grande de dinero, ya la tengo hecha. Pasar dentro de la iglesia o dentro de aquel inmueble o dentro de aquel lugar, voy a mover a Dios. No te equivoques, no te equivoques. Vuelvo a repetirte al verso. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Dios no quiere tu dinero. Él es el dueño del oro y la plata. No quiere tu vida, porque tu vida le pertenece a Él. Él dice, escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo volverá donde fue tomado. El espíritu volverá a quien lo dio. Pero ¿cuál es la que va a estar en problemas? ¿A dónde va a ir? ¿Dónde tú vas a decidir que vaya? Porque esa es una decisión individual. Podemos ver, hermano, que a veces nos equivocamos al pensar que vamos a manipular a Dios. A Dios nadie lo puede manipular. Pablo dijo tantas veces, no estoy diciendo que Pablo trató de manipularlo, no. Pero Pablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, tantas veces, 3 veces te he pedido que me sanes. Y Pablo, hermanos, tenía, como digamos, crédito, si lo podemos llamar de esa manera, en que he puesto mis manos sobre los enfermos, han sanado. He orado por aquellos endemoniados, han sido hechos libres. Pero ¿por qué no me puedes sanar? Hasta la fecha, en ningún libro, ni en el libro de los libros, que es la Biblia, especifica de qué enfermedad padecía Pablo. Algunos dicen que algún demonio lo atormentaba. Otros dicen que era diabético. Pero mientras algunos especulan de qué padecía, solamente enfoquémonos lo que Dios le respondió a Pablo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, podemos entender que Dios, hermano, tiene un plan para cada uno de nosotros. De igual manera como lo tuvo con el pueblo de Israel. Pero hay una exigencia, hay una demanda de parte de Él. Ahora, y cuando nosotros no alcanzamos o no cumplimos esa demanda o ese pacto en el cual, porque, óigame, a través del pastorado, del tiempo que tengo de pastor, hermano, yo he oído a muchos, Señor, sáname y yo te buscaré. Señor, hazme el milagro y yo te prometo que voy a hacer esto. Señor, mira que mis hijos vengan. Oh Señor, mira que me den ese trabajo y yo prometo darte la primicia, yo prometo darte el 10. Y eso se queda, ¿saben qué? En puras promesas. Es como aquel que dijo, escribe en el hielo lo que te debo. Que cuando el hielo se derrita no va a quedar a rastro donde fue que escribió lo que usted debía. No. ¿Sabe, hermanos? Por eso dice la palabra que no seamos ligeros al prometer. No seamos. Amén. Ahora podemos ver lo que dice a continuación.
En el libro de quiero llevarlo al libro, dice de igual manera, bajo el nuevo pacto, estamos hablando de Cristo para acá. Dios cumplirá fielmente todas sus promesas para los creyentes. ¿Y cuál es la promesa que Cristo nos hizo? ¿Cuál es? Es en que Él vendría por su iglesia a recogernos. Esa es la mayor, óigame, lo que diría yo que todos deberíamos esperar. ¿Sabe? No que el Señor me vaya a volver millonario, porque me voy a olvidar de Él. No que me dé la mejor casa, porque entonces ya no voy a congregarme, porque voy a querer estar en mi casa. No que me dé el carro, óigame, el último modelo deportivo. No. Sino, Salomón, cuando le pidió a nuestro Dios, que hizo aquella petición, vea, había tanto que él hubiera querido pedir, hubiera podido pedir. Pero en aquel momento podemos ver la vida de Salomón en varias etapas. La primera etapa era cuando estaba en el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Yo creo que todos los hombres sabemos cuál es nuestro primer amor, como lo hemos tenido secularmente. Salomón quería agradar a Dios. Él quería, hermanos, que Dios lo viera como, óigame, como aquel a que le iba a servir. Pero muy rápido se le olvidó a Salomón. Y podemos ver que a Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría. Sabiduría. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestro Dios, lléname de tu espíritu y enséñame a amarte más y más y más? Porque si amamos a Dios, óigame, seremos unos cristianos de poder, unos cristianos victoriosos, unos cristianos que vamos a poder hacer lo que la iglesia primitiva hacía. ¿Y el qué era? Si usted habrá leído la historia, la iglesia primitiva fue perseguida. Allí nació en los hogares la primera iglesia, donde en las catacumbas allí se congregaban. No como los edificios majestuosos que ahora tenemos, donde, óigame, hay carpet, hay tile, hay piso de madera. Las sillas, óigame, son bien acolchonadas, mejores que las que tengo en mi casa. No había esa comodidad, donde todas las cosas tenían en común. ¿Y cuál era lo que había en común? ¿Que eran personas de dinero? No. Allá había de todo, había del vulgo, habían profesionales también. Pero eso no había ninguna diferencia, porque todos amaban al mismo Dios. Y eso es lo que está faltando hoy en día, que nos enfoquemos en amar al único y verdadero Dios. Olvidemos nuestra diferencia, olvidemos, óigame, que me hicieron un mal, o que me despreciaron. Si al Señor Jesús lo despreciaron, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron. ¿Qué más podemos esperar nosotros? Pero dice a continuación, bajo el nuevo pacto, Dios cumplirá fielmente todas sus promesas para los creyentes, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, óigame, con fiel obediencia. Y ahora en día, hermano, la iglesia está. ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? Es que el pastor no me saludó. ¿Por qué no va a la iglesia? Es que el pastor pide mucho dinero. ¿Por qué no va a la iglesia? Porque me vieron mal. Entonces, ¿a quién está siendo fiel usted? ¿Fiel al edificio? ¿Fiel a los hermanos? ¿O aquí? Cuando verdaderamente nuestra fidelidad debe estar enfocada
hacia Dios. Mire a Dios, busque a Dios y todas las cosas serán mejores. Amén. Ahora dice, si van a poseer plenamente las promesas en el reino de Dios. Dice Lucas 12:31. Quiero llevarlo allí rápidamente. 12:31. Permítame. Dice así la palabra. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, hermano, que no nos enfoquemos en granjear o ganar el mundo y después dejamos en segundo lugar a Dios. Busquemos primeramente su reino. Busquemos primeramente agradarle. Busquemos primeramente ser obedientes. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Todo lo demás, sin excepción. Amén. Y dice, con fiel obediencia, si van a poseer plenamente las promesas del reino de Dios. Si no se llegan a alcanzar las promesas de Dios, el fracaso radica en los creyentes. ¿Por qué? Comencé bien. Pero dice el siguiente verso, el 32, siempre del libro de Lucas. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, a Él le ha placido bendecirnos. Pero leo la porción que leí anteriormente. Dice, si no se llegan a alcanzar las promesas de Dios, porque muchos de nosotros comenzamos bien la carrera. Comenzamos con fuerza. Comenzamos con vigor. Comenzamos con aquel anhelo de seguir. Pero a medida que vamos corriendo la carrera, como que nos vamos debilitando, como que vamos perdiendo el enfoque. Usted ha visto el maratonista. El maratonista entrena y entrena preparándose para la carrera por la cual él espera obtener un galardón, un premio. Esta persona tiene que estar enfocado en qué cree usted, en la carrera, en la competencia o en el premio que se le va a dar. En el premio que se le va a dar. Entonces, deja por un lado el cansancio, deja por un lado la dificultad y se enfoca en el premio. Como iglesia, ahora estamos sufriendo este tiempo difícil, donde no podemos congregarnos, tenemos que hacerlo de la manera que estamos haciéndolo a través de estos instrumentos. Y quisiéramos estar, ojalá todos tengamos ese sentimiento, quisiera estar en la iglesia para alabar y glorificar a Dios, por decirle gracias, papá, porque me has guardado, porque me has sostenido, porque has sido mi proveedor, porque mi casa está bien. Esa sería la palabra correcta. Pero muchos de nosotros, ¿sabe qué hay? Hay lamento, hay enojo, y decir, ¿cuándo es que van a abrir todo esto? Y no crea, algunos decimos, no, es que no son los cristianos. Sí hay algunos cristianos que están hablando de esa manera. ¿Quiere que le diga algo? Hay un miedo. ¿Un miedo a qué? No sé. ¿A contagiarse? No sé. ¿A morirse? No sé. Pero aquellos que confiamos en Dios, sabemos, mi vida, mi alma está escondida en tu mano. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. No te preocupes. No te preocupes si tu vecino está enfermo. Más bien, dobla rodillas por él y dile, Señor, pasa tu mano de poder. Así como levantaste a aquel paralítico, así como sanaste a Bartimeo. Así de esa manera, Señor. Cuando el Señor Jesús mandó a aquellos 12 discípulos,
aquellos hombres que él iba a usar para expandir el evangelio, les dijo, cosas mayores que las que yo hago, vosotros haréis. No es que seamos más que él, no. Era por el tiempo que él, corto que él estuvo acá en la tierra, ejerciendo su ministerio, 3 años y medio. Más nosotros, ¿cuántos años tenemos? Algunos tienen 30, 40 años de ser cristiano. Y pregúnteles cuántas almas han ganado. Pregúnteles qué es lo que han hecho por el reino de los cielos. Es que yo estoy acostumbrado a irme a sentar y a oír. No. A veces te ponemos muchas excusas. Cuando el Señor llamó a Moisés de en medio de aquella zarza, Moisés puso las excusas inimaginables. Y al último le vino a decir, es que no sé hablar, soy tartamudo. Pero quiere que le diga algo. Cuando nosotros decimos algo, ya Dios está delante con la respuesta. ¿Por qué? Porque dice que antes que nuestra boca o nuestro pensamiento piense lo que nosotros vamos a decir, Él ya sabe lo que tú estás pensando, lo que vas a decir. Entonces, no tenemos ninguna excusa. Y vea lo que dice. Si no se llegan a alcanzar las promesas de Dios, el fracaso radica en Dios, en el pastor, en la iglesia, en los líderes. No, radican en ti mismo. En ti mismo. ¿Por qué? Porque tú no has creído a Dios. Tú no le has creído. Hay un ejemplo muy palpable y es acerca de Pedro. Dice que aquella noche el Señor le dijo que se fueran, que los iba a alcanzar. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Y estaban en medio de aquel mar, y dice que el Señor Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Si alguno han tenido la oportunidad de estar en lago o mar, usted sabe que allí no hay luz y es oscuro. Tal vez cuando es luna llena podemos ver que la luna se refleja en el agua y se puede ver que una luz. Y dice que vieron a un personaje que caminaba sobre las aguas y tuvieron miedo. Aquellos tuvieron miedo. Pero rápidamente Pedro reconoció quién era aquel que estaba caminando sobre las aguas. Y Pedro le dijo, Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. O sea, Pedro había fijado la mirada en el Señor Jesús. ¿Has fijado tu mirada en el Cristo Redentor? ¿La tienes puesta la mirada en Él? ¿O la tienes puesta en esta enfermedad, en este virus que está matando a miles de personas? ¿En quién la tienes puesta? Porque si la tienes puesta en la enfermedad, te vas a enfermar. ¿Sí? Te vas a enfermar. ¿Por qué? No porque llegue el virus a tu cuerpo, no. Porque antes de que llegue a tu cuerpo, tú ya te enfermaste porque tuviste miedo. ¿Cuál es tu temor? Porque no miraste a la enfermedad, no miraste al que sana la enfermedad. Podemos ver, Pedro, mientras miró al Señor Jesús, pudo caminar sobre el agua. Cuando Pedro vio su alrededor y vio la inmensidad del agua, vio la profundidad del agua, tuvo miedo y quitó la mirada del Señor. Ahí es como cuando comenzó a hundirse, comenzó a fracasar. Como cristianos, nuestra mirada debe de estar puesta en Dios.
No importa quién cayó, quién reventó, quién hizo algo. Tu mirada en Dios. Porque entonces obtendrás la victoria. Amén. Ahora, vea lo que termina, para terminar esta porción. Y dice, el fracaso radica en los creyentes, no en su Señor. El deseo de Dios es darle a su pueblo la victoria, es darnos el reino, es que nosotros lleguemos al final de la carrera. Así, hermanos, es el corredor. El premio es llegar a la meta. ¿Y cuál es nuestro premio como iglesia? ¿O cuál es nuestro trabajo o nuestro deseo? Debe de ser el llegar al final de la meta. Amén. Ahora entramos en el capítulo 22. Capítulo 22. Unos minutos más o ya nos pasamos, ¿verdad? Dice, entonces Josué, quiero nada más leerle estos últimos versos. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Fíjese lo que le dijo. Habéis guardado. Vea, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener la victoria? Primeramente obedeciendo a Dios y sirviendo a nuestros hermanos. No podemos decir que somos cristianos si no amamos a nuestro hermano. Y el amar quiere decir no solamente tocarle el hombro y darle la mano y decirle, hermano, estoy con usted. No. Si está dentro de nuestras posibilidades, ayudarlo de otra manera, adelante. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, estos a los cuales fueron los primeros que Moisés les dio la heredad, ellos se comprometieron y cumplieron el ir a pelear por los territorios a conquistar para que sus hermanos pudieran vivir. Y no regresaron a sus casas hasta que terminaron. Entonces, allí es donde radica la victoria, en el cual amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Así llegamos al final de este estudio. Comenzamos el capítulo 22. Para el próximo miércoles espero que pueda nuevamente conectarse y así gozarnos una vez más. Amén. Vamos a orar en esta noche para terminar. Padre bendito que estás en los cielos, te doy la gloria y la honra a ti, Señor, por el tiempo que nos has permitido, Señor, en leer y comprender y poner en obra tu palabra. Oh Cristo bendito, pero una vez más te pido por aquellos que están en los hospitales, Señor, que pases tu mano de poder, Padre Santo. Dale sabiduría a los líderes, Señor, de cada nación, para que, Señor, con sabiduría de lo alto puedan tomar decisiones sabias, Señor. Oh Padre Celestial, y a nosotros, como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor, que aprendamos, Padre Santo, a negarnos a nosotros mismos y pedir por la necesidad del mundo entero. A ti damos la gloria y la honra. Amén y amén.